La frecuencia cardíaca, como todos sabemos a esta altura, se informa en latidos por minuto. Entonces, a la hora de definirlo en el papel electrocardiográfico, si bien en general no tenemos un minuto de papel, lo tenemos que informar de la misma manera. Dijimos que el papel moviéndose a 25 milímetros por segundo genera un movimiento de 5 cuadrados grandes por segundo. Si eso lo llevamos a un minuto, voy a obtener un número de cuadrados grandes de papel trasladado en un minuto que es de 300. A partir de ese número 300, que es la cantidad de cuadrados grandes que se mueven en un minuto, es la forma más práctica y recomendable de calcular la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar 300 y a ese número dividirle el número de cuadrados grandes que separan a dos QRS. Entendemos el QRS como la activación eléctrica del ventrículo y que por lo general se condice con un latido mecánico. 300 dividido el número de cuadrados grandes que separan cada QRS me va a representar la frecuencia cardíaca que tenga ese paciente. A veces pasa que en el lugar en donde cae el QRS no es fácil medir exactamente la cantidad de cuadrados grandes. Bueno, lo resolvemos de una manera muy sencilla, que es usar los cuadrados chiquititos, los milímetros. Sabemos que en un minuto de papel milimetrados a 25 milímetros por segundo se mueven 1500 cuadraditos. Entonces el mismo protocolo puedo aplicarlo para calcular la frecuencia cardíaca. 1500 dividido la cantidad de cuadrados pequeños, o de milímetros, entre QRS y QRS. Por ejemplo, si yo tuviera un QRS al inicio de cada cuadrado grande, vamos a poner acá en negro, QRS, y en el siguiente cuadrado grande comienza otro QRS. 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que separen cada QRS, en este caso 1, me va a determinar una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Si la cantidad de cuadrados grandes que separan a dos QRS es de 2, 300 dividido 2 me va a dar 150 latidos por minuto. Si es de 3 cuadrados grandes la distancia que separa cada QRS, 300 dividido 3 me da 100 latidos por minuto, dividido 475, dividido 560, y dividido 6, 50 latidos por minuto. Esta cuenta la pueden seguir haciendo dependiendo de la cantidad de cuadrados grandes que separa cada QRS. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos entonces. Acá tenemos un pequeño fragmento de un electrocardiograma en donde yo veo tres QRS que aparentan estar a la misma distancia los tres. Veo 4 cuadrados grandes de separación entre QRS y QRS, con lo cual yo ya podría calcularlo, pero de todas maneras vamos a hacer el proceso contando cuadrado por cuadrado. Si yo tuviera un cuadrado grande, tendría 300 latidos por minuto. Si tuviera 2, 150. Si tuviera 3, 100. Y en este caso lo que tenemos es 4 cuadrados grandes, que es la frecuencia cardíaca que tiene este paciente de 75 latidos por minuto. Si tuviera un cuadrado grande serían 60, 50, 40, etc. Hay otra técnica, no es la única, la de los cuadrados grandes, que también es útil, que es analizar una tira de 6 segundos. ¿Por qué 6 segundos? Porque 6 segundos lo multiplico por 10 y puedo extrapolar fácilmente la frecuencia cardíaca agregándole un 0 al número que yo calculo. Analizo, en este caso, 6 segundos de tira, que es el tiempo que va desde esta línea amarilla hasta esta última, y voy a observar que tengo 7 QRS en 6 segundos. Multiplicándolo por 10 me da 70 latidos por minuto. Esta técnica de los 6 segundos es extremadamente útil cuando yo no tengo un ritmo regular. ¿Qué significa esto? Cuando la distancia entre QRS y QRS varía mucho en una misma tira, en un mismo paciente. Entonces, si yo calculara la frecuencia entre dos latidos nada más, obtendría un número, y si la tomara entre el latido siguiente, obtendría un número distinto. Es muy común en una arritmia extremadamente prevalente en los ancianos que se llama fibrilación auricular. Entonces, en esos casos, lo más fácil es, de nuevo, tomar 6 segundos de tira, que es el tiempo que va entre estas dos líneas, y contar los QRS, en este caso son 8. Multiplicado por 10 me da una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Cuando hablamos del eje eléctrico, básicamente nos estamos preguntando la posición del vector principal de despolarización ventricular. Y para entenderlo del todo, tenemos que
repasar algo que nombramos al principio, pero que no habíamos ahondado en profundidad. Tienen que ver con la secuencia de activación ventricular. Habíamos dicho que la activación auricular de las dos aurículas está representada por un único vector que se va hacia abajo y a la izquierda en el plano frontal, que está representado en el electrocardiograma por la onda P. La activación ventricular es un poco más compleja y tiene una secuencia de activación específica que se debería dar en toda persona sana. Una vez que el estímulo eléctrico atraviesa las aurículas y llega al nodo B, entra en el haz de His y penetra en el septum interventricular. Con lo cual el septum va a ser la primera estructura de la masa muscular ventricular en ser activada eléctricamente. Eso me va a determinar el primer vector de despolarización ventricular, que es el del septum. Por la posición del septum, o por la posición anatómica del corazón y el septum puntualmente, va a ser un vector que va a mirar hacia la derecha y hacia adelante. Es un vector por lo general de pequeña magnitud en comparación con el que sigue, y dependiendo de la derivación que esté observando este fenómeno lo va a ver de diferentes maneras. Como dato de relevancia, la derivación B1, que está en el eje paraesternal derecho, es una derivación que mira este vector de frente, por decirlo de alguna manera, y lo ve de manera positiva. Una vez que se activa el septum, las dos ramas del haz de His llevan el estímulo eléctrico hacia las paredes libres de los dos ventrículos. Las paredes libres de ambos ventrículos, representan el vector principal de activación ventricular. ¿Por qué el principal? Porque es el momento en el cual se va a estar activando la mayor cantidad de masa ventricular, de masa miocárdica, simultáneamente. Es un vector que clásicamente tiene una dirección y un sentido hacia abajo y a la izquierda. Si bien se están despolarizando las masas de ambos ventrículos, la masa del ventrículo izquierdo, que es entre 3 y 5 veces mayor que la del ventrículo derecho, tiene mucha más magnitud y se lleva mucho más vectores hacia el izquierdo que la del ventrículo derecho. Entonces el resultante, siempre hablamos de vector resultante, termina siendo hacia abajo y a la izquierda. De cualquier manera, en este caso, cualquier derivación, ya sea que esté a la derecha o a la izquierda, va a representar generalmente este vector como el de mayor magnitud, justamente porque se trata de mucha masa ventricular de manera simultánea. Dependiendo de la derivación donde esté posicionada, va a representar este fenómeno como una onda de mucha magnitud negativa, como sería en este caso, el electrodo que está a la derecha, o una onda de mucha magnitud, pero positiva, como es en este caso, un electrodo que está situado a la izquierda del corazón. Pero lo fundamental en este caso es recordar que la dirección de este vector es hacia abajo y hacia la izquierda. Por último, la última porción del ventrículo que se va a despolarizar son las bases, o sea, el sector del músculo que está en íntimo contacto con los anillos auriculoventriculares, y es un vector que va hacia la derecha, hacia atrás y hacia arriba. Por lo general es un vector de bajo voltaje porque también representa poca masa ventricular. Entonces, cuando preguntamos dónde está el eje eléctrico, básicamente estamos preguntando la posición del vector de despolarización de las paredes libres de los ventrículos, o el segundo vector de despolarización ventricular. Es el más relevante, es el de mayor magnitud, y en algunas patologías se puede ver alterada la posición de este vector, de manera que se corra hacia la izquierda o hacia la derecha. El plano en el cual vamos a analizar este fenómeno es el plano frontal, justamente por esto, porque cuando se altera en este plano. Y las alteraciones las veo acá. Y es por eso que también tenemos que amigarnos con esta imagen, con el diagrama exaxial, que está representando el plano frontal. Imagínense que detrás de este círculo está el pecho del paciente en posición anatómica. Y recordar, ¿sí? Al principio va a haber que memorizarlo, pero después sale de manera fluida la posición de las derivaciones en el plano frontal. Lo más útil siempre es recordar que D1 está en 0 grados y ABF está en 90 grados. ¿Por qué? Pues son derivaciones que son perpendiculares entre sí y que de alguna manera me dividen el plano frontal en 4 cuadrantes principales. ¿Sí?
un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante superior derecho, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Dijimos que el vector de despolarización principal va hacia abajo y a la izquierda. Con lo cual, lo normal, lo más común es que uno encuentre el QRS positivo, o sea, con el complejo de mayor magnitud, positivo en tanto en D1 como en la BF. Y acá vamos a repetir algo que ya dijimos también para el vector de despolarización de la onda P, que es que si yo tengo un vector que mira hacia abajo y a la izquierda, va a ser positivo en D1 y va a ser positivo en ABF. D2 es una derivación que se encuentra ya dentro del cuadrante inferior izquierdo. Y si mi vector mira abajo y a la izquierda es positivo en D1 y en ABF, debe ser siempre positivo en D2. La derivación opuesta de 2, o por lo menos no opuesta, pero que está en el cuadrante opuesto, es saber si el vector está mirando para abajo y a la izquierda, D2 lo debería ver positivo y ABR lo debería ver negativo. Entonces, si dijimos que el plano frontal lo representábamos como una circunferencia, dijimos también que cuando una derivación ve la cabeza positiva del vector, lo va a representar como una deflexión positiva, y cuando ve la cola negativa del dipolo, lo va a representar como una deflexión negativa. Una circunferencia tiene 360 grados, entonces va a haber un hemicampo de la circunferencia en el cual la derivación va a representar los vectores de manera positiva, y el otro hemicampo de 180 grados lo va a representar de manera negativa, de acuerdo en donde esté posicionado el vector. Hay una sola excepción, que es cuando el vector está perfectamente perpendicular a esta derivación. Y en ese caso va a estar representado, como lo vimos hace un rato, como una deflexión isodifásica, positiva o negativa, o si es de muy bajo voltaje, directamente como isoeléctrico, o sea, como una línea de base sin voltaje. Vamos a poner como ejemplo D1. D1 está posicionado a la izquierda del paciente justo en 0 grados. El hemicampo positivo de D1 va a ser todo aquello que vaya de menos 90 hacia más 90, pasando por el 0. Si yo veo una deflexión positiva en D1, significa que el vector tiene que estar mirando para la izquierda en algún lugar de estos 90 grados. Pero para ubicar con más precisión el eje cardíaco, yo necesito mirar más derivaciones. Y como ya les he comentado, ABF es otra derivación importante justamente porque está perpendicular. ABF me divide lo positivo de lo que va de 0 a 180 y lo negativo lo que va de 0 a menos 180. Si yo tengo D1 y ABF positivos, hay un solo lugar, un solo cuadrante en donde esto puede ser así, que es entre 0 y 90 grados, la zona que queda más sombreada. Entonces, solamente mirando D1 y ABF yo ya puedo ubicar al vector de despolarización. En este caso estamos analizando el eje eléctrico, que sería el segundo vector cardíaco, en uno de los 4 cuadrantes del plano frontal. Pero vamos a trabajar para ver si le podemos afinar un poco la localización, podemos acercarlo un poquito más a qué parte de este cuadrante se encuentra el vector. Y para eso vamos a mirar derivaciones que estén por fuera del plano frontal, que me van a poder determinar en qué parte del cuadrante inferior izquierdo se encuentra el vector. En este caso, las derivaciones que están inmediatamente por el cuadrante inferior izquierdo, que están inmediatamente por afuera del cuadrante inferior izquierdo, son ABL y E3. D3 define el hemicampo positivo como todo aquello que va de 30 a menos 150 grados. O sea que si en D3 es negativo y en D1 y AF era positivo, significa que está entre 0 y 30 grados. Por el contrario, ABL define su campo positivo a todo aquello que vaya entre menos 120 y más 60 grados. Si ven bien, hay una zona que es la que va entre 0 y 30 grados, entre 30 y 60 grados, que va a quedar sombreada tanto por D3 como por ABL. Es el único lugar del cuadrante inferior izquierdo en que ABL y D3 van a dibujar una deflexión positiva. Este era el caso del eje cardíaco del electro que les mostré recién.